¿cómo estás? Bien, Todo muchas bien. gracias. Bueno, gracias por venir a los dos. Gracias. Ya están, por supuesto, en los banners. La gente los estaba esperando y, por supuesto, interesada en saber de qué se trata esto, que justamente muchas personas desconocen, Sí. pero que estaría bueno que, por supuesto, se haga más visible esto, ¿no? Ok. Por eso están ustedes acá, para que nos puedan contar de qué se trata justamente Infancia Compartida. Bueno, a ver, es un mundo infancia compartida, se ha convertido en un mundo. Podríamos empezar por varios lugares. En principio te podría decir que ya es una gran familia, porque claramente esta organización se ha ido estructurando de tal manera que de ser compañeros de lucha, hoy somos una familia, y podría decir quizás metafóricamente, esa familia que en algún momento y en algún punto la justicia nos ha quitado. Ese es el lugar de refugio que en principio tenemos, de resiliencia, de poder convertir un poco esta situación social que estamos atravesando con mucho dolor, mucha angustia, el refugio que hemos encontrado en lo que tiene que ver la resiliencia también, ¿no? Convertir todo eso en forma activa y poder hermanarnos y alzar la voz de nuestros niños, niñas, que están en el medio de todos estos conflictos. La gente me está preguntando, porque, perdón, yo como la presenté a Marita, vos sos Adrián Alfaro, ¿sí? Así es, sí. Sí, justamente son las preguntas que me van llegando. ¿Cómo no? Y la gente quiere saber, ha crecido muchísimo este reclamo, que Sí. antes era invisible, digamos, ¿no? Siempre Correcto. estuvo esta situación, pero antes era invisible. Entonces la gente pregunta, primero, ya en realidad tendrá que hacerlo al final esto, pero ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Porque hay muchos casos, me dicen, que en realidad no se dan a conocer porque la gente no sabe dónde recurrir para este tipo de cuestiones. Bueno, infancia compartida en realidad nace a partir de una ausencia de un Estado que si bien conoce y legitima esta problemática, lamentablemente no ejerce ni ejecuta políticas públicas, ni más ni menos, para poder abordar esta cuestión desde un lugar con la seriedad que amerita la infancia de todos nuestros hijos. ¿Cómo se contactan con nosotros? Básicamente por todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, y también tenemos un canal abierto de YouTube donde no solamente brindamos información útil y algunas otras notas que nos han brindado, sino tenemos una serie de documentales en primera persona de hijos que han sufrido y han atravesado esta problemática de lo que estamos hablando, que es ni más ni menos el impedimento de contacto, la obstrucción de vínculo y estas separaciones conflictivas donde el Estado no puede brindar respuestas sanas, saludables y eficaces, ¿no? Adrián, ¿cómo acompañan o qué trabajo realizan ustedes de Infancia Compartida haciendo este acompañamiento y qué otras cosas hacen? ¿Hace algún tipo de gestión legal para acompañar a las personas? Todas esas áreas. Todas esas Todo áreas. lo que has mencionado, lamentablemente, como comentabas recién, esta organización ha crecido exponencialmente y desgraciadamente ha crecido exponencialmente porque no es ni más ni menos el resultado de soluciones o situaciones sin soluciones, donde los padres y madres que se ven involucrados en esta problemática, en principio se encuentran solos, como que esto me está pasando a mí, y creo que todos de alguna manera, y quien te habla ha comenzado a militar desde este lugar, justamente desde la soledad absoluta de salir de tribunales con una carta o documento y con un expediente y encontrarme solo, y de repente lo primero que uno hace como reacción inmediata es meterse en las redes y ver, digamos, si esto es a la única persona que me está sucediendo, y encontramos justamente grupos de ayuda. A ver, ¿qué estructura tiene infancia? Desde lo cultural hasta lo legal, atravesando también situaciones de voluntariado, de contención y, por supuesto, gestionamos reuniones con funcionarios públicos para poder comenzar a visibilizar y empezar a dar un giro de 180 grados en lo que tiene que ver la solución de este conflicto, ¿no? Ahora, ¿vos creés que la justicia, y esto te lo habrán hecho muchas veces esta pregunta, es pro mujer? No, a ver... Perdón que lo diga, ¿no? Pero a mí por ahí me da la sensación de que quizás a veces es como que, o no sé, últimamente, ¿no? Es como que en algunos casos cuando la separación se da entre los padres, generalmente la justicia tiende más a favor de la mujer. Hay casos muy puntuales en que se da al revés, es decir, que el padre se queda con el niño. Mira, y que hay muchas manos también ahí. Porque es raro. El paradigma está vigente, ¿no? Eso es un paradigma. Es una realidad social, Es una realidad. es Sí. una realidad social.
Ahora, infancia compartida, más allá de ser pro mujer o anti hombre, nuestra lucha y nuestro reclamo está puesto en la mirada del niño. O sea, nosotros no defendemos a padres o a madres que están impedidos u obstruidos de contacto. Sí ayudamos, colaboramos, intentamos que todo ese dolor se pueda transformar en energía positiva, pero en definitiva nosotros no somos un juicio por jurado popular, que le levantamos o le bajamos el pulgar al padre o a la madre según escuchamos su relato. Poco nos importa en realidad su relato. El único relato que nos importa a nosotros es el de un niño que queda judicializado en su infancia durante procesos de 5 o 6 años, donde no se sabe si el progenitor obstruido es, o la progenitora, es culpable o inocente de aquel delito por el cual se la está denunciando. A nosotros nos importa poner el foco verdaderamente en la mirada del niño. ¿Y por qué te digo esto? La sociedad argentina está atravesada por una grieta muy grande, entre tantas grietas que tienen que ver hombre, género, mujer, etcétera, etcétera. Bien, nosotros no queremos incluirnos en esa grieta porque la lucha por la cual nosotros verdaderamente levantamos el grito y la bandera tiene que ver con nuestros hijos. Y a partir de ahí creemos que es la primer víctima de todos estos procesos. Totalmente, es así. Entonces, teniendo en cuenta y considerando que el niño es la primer víctima que queda judicializado en un proceso de una separación conflictiva, ¿está bien? Entendemos que no tiene que ver con una cuestión de género. Nosotros entendemos, en otras frases, que la violencia no tiene género. En su caso estará dada desde el hombre en formas particulares de manifestar su violencia, en el caso de la mujer de otras maneras, pero en definitiva la lucha nuestra en particular tiene el foco, la mirada y su objetivo en proteger los derechos del niño. Y digo esto y puedo hablar un montón de cosas más, protegiendo su identidad, protegiendo su personalidad y protegiendo verdaderamente su familia extendida. Las abuelas, los tíos, las hermanas que quedan separados de ese niño o esa niña impedida. Entonces, desde este lugar es donde nosotros avanzamos justamente para que ese menor, si fue realmente víctima de algún delito, ese padre o esa madre que haya cometido esa acción, quede detenido o pague la pena económica, con su libertad, lo que fuera. Ahora, por la contraria, si ese padre denunciado o esa madre denunciada verdaderamente fue la consecuencia de una separación conflictiva, de una falsa denuncia o cual fuera una venganza o cualquiera fuera el motivo, pues entonces lo que queremos y declaramos es que ese niño recupere en forma inmediata el vínculo con esa familia extendida, obstruida o impedida. Ahora, Adrián y Marita, me da la sensación a mí de que la justicia es muy lenta, ¿no? En los procesos de este tipo de cosas. Por ahí se inicia hoy una demanda y hasta que eso se compruebe pueden pasar 4 o 5 años. Bueno, ahí hay un denominador común. Primero, abonando lo que decía Adrián, nosotras, las mujeres de infancia compartida, hemos encontrado un espacio, casi te diría único, de lucha y participación. Nosotros, bueno, ayer estuvimos también dando alguna nota. Hay mamás, abuelas, hijas, hermanas, tías, hay un montón de mujeres que se alzan atrás de esta lucha. Y nosotras mismas, que lo que pretendemos es amalgamar esto, nos unimos con las otras y decimos, la perspectiva de niñez tiene que ser prioritaria en este país, no puede estar ante ninguna otra perspectiva. Y nosotros lo decimos incluso como mujeres que nos abrazamos y entendemos el contexto social y la violencia de género que existe, pero no podemos dejar de vista que se ha avanzado en las últimas 5 décadas en un montón de cosas que tienen que ver con legislación para el divorcio, por ejemplo, desde el divorcio express hasta poder divorciarse, antes no se podía. Quitar las causas, ¿viste? Antes te tenías que demostrar que por los motivos para qué. Bueno, todo eso se ha avanzado en esa materia, pero eso incluye a los adultos. Y parece que el niño ha quedado perdido en ese padecimiento que enfrenta al tener que separarse de uno de sus 2 progenitores. Si ya era una separación en sí, implica todo un movimiento y una reestructuración familiar que hay que saberla llevar. La pareja parental o los papás, para ser más cotidiana, los papás pueden elegir separarse de la mejor manera posible, poniendo al niño, que es el que está en situación de vulnerabilidad por su edad, por su desarrollo, porque el ser humano nace así, nace indefenso y se va construyendo. Por eso los niños tienen ese plus de derechos. Los niños tienen más derechos que los adultos. Y tiene que ver con eso, porque se termina de completar el ser humano de adulto. Totalmente. Entonces, si los papás anteponen los deseos personales, los papás, las mamás o las familias,
ayornadas a la nueva sociedad, a la actualidad. A las nuevas formas de familia, ¿no? O sea, exacto. Hoy las familias, digamos, antes era raro el chico que tenía a sus padres que estaban separados, digamos, los padres de fulano, me acuerdo en mi época cuando iba a la primaria, era el chico distinto. Hoy el distinto es el chico cuyos padres siguen viviendo juntos. Exactamente. Hay estadísticas, alguna estadística de eso hay. En esa coyuntura, los nuevos formatos de familia, ¿está bien? Donde realmente, a ver, entendemos que la mayoría de los casos las separaciones son conflictivas, pero, digamos, si priorizamos los derechos de nuestros hijos y lo ponemos en primer plano, no debería por qué ninguno de los padres suspender el contacto y el vínculo con ellos, claro, totalmente. ¿no? Ahora bien, como decíamos anteriormente, en virtud de que el motivo por cual fuera, venganza, despecho, digamos, tanto hombre como mujeres, porque en esta causa que mal se entiende, somos los hombres, digamos, los únicos que formamos parte del impedimento, que somos, digamos, impedidos de contacto. Sí. Principalmente sí, porque estructuralmente, digamos, cuando hay un momento de una separación, quien, digamos, deja el hogar, digamos, y quien se queda con la custodia permanente es la mujer. Claro. Ahora bien, en virtud de esto, lo que nosotros entendemos es que, los padres, para poder llegar a una relación de separación lo más sana posible, teniendo en cuenta al menor que queda incluido en el medio, hay parejas, hay familias que lamentablemente no interpretan desde este lugar y los niños quedan con una infancia judicializada. ¿Bien? Y lo que digo es infancia judicializada. ¿Cuánto dura una infancia? ¿10, 12 años? Hasta que el niño, digamos, deja ese lugar, digamos, de infante. Bien. En esos años, en esa estructura de formación de persona, su infancia judicializada queda básicamente circunscripta a 5 o 6 años de proceso judicial, donde quedan consecuencias gravísimas a partir de esa separación que pueda tener con uno de los padres, tanto con la madre como con el padre. Bueno, esta ¿bien? Es la respuesta a lo que vos decías, si la justicia era lenta. Sí, es lenta para todo tipo de violencia. Para la de la mujer, para la del hombre, para la de niñez. La verdad que es un problema hoy que tenemos. Creo que en eso coincidimos todos los sectores sociales, cada uno con la lucha que da, coincide en que uno de los grandes escollos, pero la niñez no puede esperar, la niñez es hoy. El Estado si nosotros queremos construir una sociedad igualitaria y nosotras, las mujeres sanas, queremos ser parte de esa sociedad igualitaria, tenemos que poner el foco en los niños. Porque esos varoncitos de hoy, nuestros hijos y nuestras hijas, van a ser los hombres y las mujeres de mañana, que van a formar nuestra sociedad y después van a estar en un puesto político tal vez, decidiendo la vida de todos nosotros. Entonces, la infancia es ahora. Es urgente y no puede haber ninguna perspectiva por encima. Ahora, fíjense cómo será, ¿no? El gobierno, digo yo, el Estado, no sé, el Estado más que nada sería la palabra correcta, que en pareciera que siempre se piensa en los más grandes ya de la propia cuarentena, ¿no? Fíjate, pensamos en los más grandes, pensamos en, no sé, en los del medio, en los adultos mayores, pero nadie pensó en los chicos, ¿no? Para mí es la gran deuda del Estado. Es la gran deuda del Estado, lo dijiste muy bien, y está bueno para un título. Es la gran deuda del Estado, y vos fíjate por qué. Porque se debate mucho de políticas, digamos, de la niñez y cómo podemos, digamos, jerarquizar los derechos, bla, bla, pero nunca, en ninguno de esos debates, nunca el Estado involucra en esos debates a los niños. O sea, nosotros estamos hablando y estamos suponiendo, a partir de lo que creemos o pensamos o suponemos que ese niño le pasa o siente. Digo, nosotros ya dejamos de ser niños hace mucho tiempo. ¿Por qué no escuchamos a los niños verdaderamente a ver qué sienten, qué le pasan, qué quieren, qué necesitan? ¿No? Entonces, el Estado tiene una gran deuda en ese punto. ¿De qué me sirve darle una netbook a un niño cuando de repente están malnutridos, se separan y lo tengo 5 años de proceso? Y encima, digamos, 5 años de proceso, donde además el niño no tiene ningún tipo de contención, porque donde uno va a buscar un refugio, que tiene que ver el lugar ideal que es la justicia, donde se imparte justamente la ley, y espera soluciones. La solución para un niño no puede esperar, y mucho menos 5 años. Entonces, realmente esa deuda que tiene el Estado es la que nosotros estamos reclamando, para que además, en distintas patas, ¿no? Socialmente, porque, digamos, como a mí no me pasa, no me involucro, miro para un costado, pero sé que el vecino del hijo también tiene este problema, y en algún punto terminamos siendo un poco cómplices, ¿no? Porque si yo veo que se está cometiendo un robo en la calle, no sé, toco pito, digo, che, llamemos a la policía. Ahora, digo, no ha pasado y no nos ha pasado que de repente
una persona se nos acerca y diga, che, mi vecina está ejerciendo maltrato infantil. ¿Y por qué decimos maltrato infantil? Porque no hay forma más grave que nosotros entendemos desde un progenitor a su propio hijo, impedirle, obstruirle el contacto con el otro progenitor. El daño que se hace, y tenemos testimonios de niños que han sido obstruidos en su infancia, que han dejado secuelas de por vida en su vida de adulto, ¿no? Y que han tenido que, cuando no, tenemos casos de suicidios. O sea, el daño que produce el impedimento de contacto y la obstrucción del vínculo al adulto es enorme, enorme. Te puedo asegurar que es básicamente, te entierra el alma. O sea, el corazón sigue latiendo porque es un músculo que funciona a través del sistema nervioso autónomo. Ahora el alma queda paralizada, se detiene el mundo. Imagínate, para un adulto, imagínate lo que le sucede a un niño. Totalmente. Ahora, hay como un estigma con respecto a esto, ¿no? Porque no es como muy, no es visible, me da la sensación a mí. Es como que si uno no hace ruido, esto no está. Son padres separados y nadie sabe qué pasa con ese niño. Es decir, una mamá puede decir el papá no aparece y sin embargo ahí de por medio, quién sabe qué cosas. Lo mismo puede decir un padre de una madre. Y es como que no hay voz para este tipo de gente que tiene este reclamo, que quiere ver a sus hijos. Yo no sé ustedes, pero yo no lo veo en los medios. No, hasta ahora no había voz. Claro, es como que tienen que hacer ruido para que esto realmente la gente se entere de este tipo de cosas. La primera voz que nosotros queremos que sea escuchada es la de los niños y ahí apuntamos mucho ante la falta de un poder judicial que esté a la altura de las circunstancias, ¿sí? Porque el poder judicial, como dije antes, no está a la altura de ese plus de derechos que tienen los niños. O sea, esto es mundial, no es acá, ¿no? Nuestra ley suscribe la Convención de los Derechos del Niño. Sí. Ante la falta del Poder Judicial deben haber políticas públicas. Para eso tenemos gobernantes que ocupan un lugar en el Estado, para las políticas públicas. En relación a esto, hace menos de un año, tenemos el cargo ocupado de defensora de la niñez y adolescencia. Bueno, nosotros estamos todavía esperando que nos convoquen, porque esto que decís vos es importantísimo. Pasa, que no esté visible no quiere decir que no pase, y al contrario, nosotros crecemos exponencialmente como organización, y esto es triste. Mirá, yo te voy a decir algo que a veces debatimos entre nosotros, ¿no? Intentando buscar soluciones, respuestas, y quizás desde lo personal te diría, ¿no? Yo creo que el Estado es cómplice de esta situación, porque si nosotros entendemos que nos reunimos con funcionarios públicos, sí, intentamos acercarnos a la defensora de niñez, la doctora Marisa Graham. ¿Eso lo hicieron hace poco, chicos? Sí, hace poco, a través de petitorios y reclamos, intentamos acercarnos comentándole, digamos, qué es lo que está sucediendo. A ver, los funcionarios públicos no solamente legitiman la lucha como una lucha real y algo que está sucediendo, sino que además comparten. Pero, a ver, a partir de ahí, el solo compartir y legitimar, no llegamos a ninguna solución. Realmente necesitamos que concreta y contundentemente comience a debatirse en el fuero político, porque son ellos los únicos que nos pueden brindar respuestas y soluciones. Desde la sociedad podemos levantar la lucha en la voz y en el reclamo y en la protesta. Podemos concientizar, visibilizar e inclusive informar y hacer el trabajo de campo, que es lo que venimos haciendo. Ahora, nosotros no decidimos, no legislamos. Los tres poderes, justamente como organismos principales del Estado y sus máximas obligaciones, seguridad, justicia, educación, salud, ¿bien?, no están cumpliendo y tienen una deuda absoluta y además siguen siendo cómplices. Porque aún sabiendo y reconociendo este problema, no hay plan de acción en el corto y mediano plazo. ¿Cuál fue la respuesta que recibieron? ¿O directamente no recibieron respuesta? Hubo un esbozo de respuesta y en sintonía total con lo que dice Adrián, una de las respuestas fue: reconocemos que el Poder Judicial está desbordado. ¿Sabés en qué se traduce esa frase tan fría de reconocer que el Poder Judicial está desbordado? En cada uno de los juzgados de la provincia de Buenos Aires, y no voy a nombrar todas las localidades porque son muchas, pero muchos de los papás que nos están escuchando ahora deben estar pensando: Morón, San Justo, Lanús, Avellaneda, Lomas, no sé, la provincia de Buenos Aires, y todos los juzgados de Capital Federal, con personal que está trabajando, que está desbordado, y que entonces saca los expedientes así, porque tienen atrasos de años, no de meses, de años. Total, y ahí está la infancia judicializada que dijo al principio. Y digamos, dentro de cada expediente, no nos olvidemos que hay un niño, y volvemos al principio, que puede volver a ser víctima nuevamente de un ataque
por su agresor, progenitor o progenitora, pero también podemos considerar que hay un niño adentro de ese expediente que está esperando revincularse con su padre. ¿Está bien? Y puedo asegurar que esta gran situación de conflicto, gran angustia, no solamente le alcanza al padre y al niño. Digo, yo le quiero dar participación a las abuelas y abuelos, que realmente su tiempo en muchos casos es finito Claro, desde, para disfrutar, desde para lo vivirlo. presencial, ¿está bien? Que están en su etapa absolutamente, digamos, de ejercer ese abuelazgo que venían quizás esperando, sosteniendo, y de repente se ve totalmente limitado y prohibido el acceso al nieto. El abuelo o la abuela sufre por partida doble, sufre por su hijo o hija que está impedido de ver a su nieto, y sufre por su nieto la abuela o el abuelo. Y aparte es terrible lo distante que suena, pero ayer Analía, una de las abuelas, ponía un ejemplo, ¿no? Yo dejé de ver a mi nieto cuando tenía 3 años y medio, ¿no? Algo así. Y ya pasó 1 año y medio y me di cuenta de que no lo voy a poder alzar cuando lo vuelva a ver. Terrible. Vos mirá el nivel, o sea, por eso lo cuento para que el que esté del otro lado pueda captar a qué nivel llega de dolor todo esto. Otra de las cosas que decía Analía es que la mayor angustia de los abuelos y de los padres o madres impedidas, en algún punto, y por el mismo paso del tiempo de lo que lleva este proceso, empieza a correr en juego el peor de todos los temores. El peor de todos los miedos es el miedo al rechazo. Cuando tu hijo ya no te reconoce, ya no sabe quién sos, porque pasaron 3 años, y 3 años por ahí forman parte del 80% de su vida. La memoria de un niño, totalmente. La memoria afectiva. No, y déjenme introducir esto. Si esta separación fue producto de que alguno de los dos progenitores puso, mamá o papá, puso por encima su bronca, anteponiendo los derechos y los deseos del nene, ese nene pasó 3 años judicializado sin ver a papá, por ejemplo, o ver a mamá, escuchando información totalmente errónea sobre el otro progenitor. O como mínimo tendenciosa, porque uno habla desde la subjetividad, con lo cual, digo, estos 3 años, si hablamos de un menor de 5 o 6 años, 3, 4 años de proceso, estamos hablando de un 80% sin la vida de uno de sus progenitores, con lo cual es muy probable que sea un desconocido esa persona. Bien, ahora, ¿qué pasa en el medio con ese menor? El menor tiene que captar el mensaje que le llega desde su progenitor conviviente o progenitora. Digamos, si al padre que queda obstruido no lo ve y la progenitora o progenitor conviviente le da un mensaje manipulado, tendencioso, cual fuera sea, no queda más remedio a ese menor de tomar y captar ese mensaje como medio de supervivencia, porque si no, ¿dónde queda parado? Digo, si al padre que no lo ve por el impedimento u obstrucción, lo que fuera, no lo puede ver justamente y no compra ese discurso, ¿en qué lugar queda físicamente ese menor? Con lo cual el único remedio que tiene es verdaderamente adherir a ese discurso, porque es la única persona que de alguna manera le está dando cierta contención, ¿no? Contención desde la alimentación, vestimenta, educación, salud, etcétera. Pero bueno, es un tema realmente que ataca todas las aristas del ser humano desde la infancia, ni nada más ni nada menos, y que venimos intentando trabajar, visibilizar, concientizar, educarnos, aprender. Seguimos escuchando casos donde el principal protagonista de la falta de soluciones sigue siendo la justicia, que es donde uno llega a buscar respuestas, a buscar soluciones, y con la premisa importante, hay un infante en el medio. ¿Qué pasa con ese infante en toda esta gran lucha que hay? Padres, madres que se cruzan, carta de documento por un lado, carta de documento por el otro, y se está perdiendo de vista escuchar al niño siempre, en todos los casos. No, yo te iba a pedir si me permitías, no puedo despegar del día que pasamos ayer, ¿no? Sí. 8 de marzo. La verdad que yo quiero convocar a las mujeres en este punto en relación al día de ayer. Si tenés un sobrino, si tenés un hermanito, si tenés un nieto, si tenés un hijo, a que por favor intervengan en situaciones como esta, cuando te das cuenta que el niño de tu familia, que es el tesoro, los niños en la familia son la alegría, llegan, hacen ruido, carcajadas, son el tesoro de nuestra familia. Si conoces un caso en esta situación, que por favor se comuniquen con nosotros, que los denuncien, que hablen con el progenitor que está obstruyendo el vínculo, que tengan una actitud activa, ¿sí? Porque esto atraviesa, es bien transversal. No le pasa a cualquier clase social, entonces el día de mañana le puede pasar a cualquiera.
no sabes cuándo te toca y dejaste de ver a tu sobrino por años. Hay papás y mamás que hace muchos años que no ven a sus hijos. Cierren los ojos, imagínense por un ratito dejar de ver a tus hijos en vida 5 años. 5 años de eso. Chicos, en términos generales, ¿cuántas personas aproximadamente hoy están cerca de ustedes o se apoyan en ustedes? ¿Apoyan, digamos, o conforman lo que se está haciendo? Bueno, mira, dentro de nuestra página, lo que pasa que, a ver, Infancia Compartida es una organización más entre varias. Hay aproximadamente 24 organizaciones a nivel nacional y no te puedo explicar a nivel internacional, ¿no? Dentro de lo que es Infancia Compartida, que además tenemos sede de varias provincias, somos hoy dentro de la página alrededor de 10.100 personas. Y dentro y no es visible, eso es lo que les quiero decir. O sea, la situación no sé si es por una cuestión de estigma social, de vergüenza, pero o no sé. Por eso la convocatoria, sí, totalmente. Exactamente, ¿no? Es como que está esta cuestión y sin embargo uno, yo conozco casos así, ¿no? Que esto ha pasado, pero sin embargo se queda en esta cuestión de ¿y dónde vamos a ir? ¿O qué podemos hacer? Y ahora que existe esto y ahora que vos me decís que hay muchos, que ustedes tienen sede en otras provincias también y que hay muchas organizaciones, hay que perder el miedo. Claro, me alegra que esto se esté visibilizando a través de personas como tienen ustedes. Que perder el miedo. Tienen que perder el miedo porque a veces la propia violencia, los paradigmas generan que vos tengas miedo, pero todo lo contrario. Insisto con esto, creo que hay que salir a denunciar, por eso convoqué en base al día de ayer a las mujeres, hay que salir a pedirles que denuncien, hay que condenar este tipo de actos. Totalmente. Vos tenés que condenar, porque esto es muy fácil, o estás de un lado o estás del otro con la niñez. Si yo conozco a alguien que se presenta y por despecho hace, no sé, por ejemplo, una falsa denuncia, está del otro lado de la vereda, porque no son cuestiones de adultos. Claro. Si hay hijos de por medio, te estás ganando alterarle como mínimo alterarle la vida. No, el daño es irreversible e irreparable, ¿no? Totalmente. O sea, la niñez no vuelve, digamos, el tiempo que pasa, y justamente lo que decimos nosotros, que lamentablemente lo que se debate, lo que se discute y lo que se pelea en los expedientes es el tiempo. Porque definitivamente los padres y madres que no son responsables de ese delito, en algún punto va a llegar, se va a hacer justicia. Si bien la justicia lenta no es justicia, en algún tiempo vamos a llegar a recuperar el vínculo con nuestros hijos. El problema es todo el tiempo que transcurrió, y ese tiempo es irreparable, irreversible, irrecuperable. Claro, eso no se recupera. Entonces, más. Esta es la moneda de cambio en los expedientes. Eso no tiene arreglo, ¿no? Eso no tiene arreglo. Papás que simplemente piden pasar su tiempo, son sus hijos. Papás, mamás, abuelos que quieren llevarlos a la playa, que quieren hacerle caballito, que quieren tirarse en la cama y revolcarse con cosquillas, que tienen esos códigos de padre y madre e hijo que solo ellos entienden. Eso es lo que quieren. Vos imaginate que para un ser humano no hay nada más importante que un hijo en la vida. Pero cuando sos hijo, lo que más te importa en la vida son tus papás. Tu papá y tu mamá son tu norte. Y si ellos se están temblequeando tanto, si ellos están en conflicto, vos quedás perdido en el padecimiento porque nadie te sostiene. Eso es lo que está viviendo tu hija o tu hijo al que estás obstruyendo de vínculo con tu otro progenitor en este momento. Chicos, generalmente, ¿por qué se da esto? Que una de las parejas... No tenemos respuesta. ¿Cuál es el motivo? Es muy amplio. ¿Sabes cuántas veces? Lo podemos resumir en que anteponen las cuestiones de pareja por sobre la cabecita en construcción y la indefensión que tiene una criatura. Porque la niñez es eso. Vuelvo al principio. ¿Por qué tienen los niños un plus de derechos que los adultos no tenemos? Porque están en un estado de indefensión. Así nace el espíritu de cada ley que da lugar a un derecho del niño. Entonces, nosotros tenemos que cuidarlo como un cristal. Ahora, ¿en quién se da mayormente esto? ¿En el hombre o en la mujer? Y ahora va mutando bastante. Mirá. Porque generalmente, esto era muy común, o yo conozco casos, voy a hablar del caso particularmente que yo conozco. Yo vengo de una provincia que es muy chiquita, es Misiones, ¿no? Y bueno, es un pueblo comparado con lo que es esto de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos... En El Dorado tenemos casos paradigmáticos de una jueza. Exacto, pero allá se da, acá por ejemplo, o es la observación que yo hago, generalmente es el hombre el que es rechazado, o por sea el motivo que fuera, chicos, no estoy juzgando nada, que sale del seno de la familia y que justamente es el que paga las consecuencias de no ver a su hijo. Pero en las provincias generalmente, y ahora estoy viendo muchos casos acá, se da la inversa. Es cuando el padre saca, generalmente con algún poder adquisitivo, algún contacto político, restringe las visitas a la madre.
Y las mujeres Sí. no denuncian, y esto lo digo porque me consta, por ahí por vergüenza, porque es una situación Sí. que genera, digamos, que tenés que tener como mucha madurez para poder enfrentar esto y Sí. decir, ¿cómo te enfrentás a la mirada social del por qué pasó esto? Tal ¿Cómo cual. explicás eso? Sí. Entonces es como esta cuestión rara, y eso por eso adhiero a lo que vos decías. Bueno, tal vez porque a hay que esta- romper el paradigma de que el hombre es Exacto. malo y que la mujer que está impedida de ver a sus hijos algo habrá hecho. Claro, O sea, el que no exactamente, vive esta ahí viene el problemática, tema. claro, Exacto. a todos les debe estar resonando esta frase. Por eso Sí, es sí. el miedo, digo O yo, sea, ¿no? A no denunciar. Culturalmente, digamos, ¿cómo le vamos a sacar el hijo a una madre? Exacto, esa ¿no? es la pregunta, ¿no? Esto es una cuestión cultural. Algo habrá hecho. Esta cuestión, Claro, exacto, eso esta es lo que cuestión- queda de... Sí. Esta cuestión que por ahí, por los casos que yo conozco, ¿no? No se animaron a denunciar, o esta Ujú. cuestión de sufrirlo internamente. La vergüenza es algo que debe ser un gran atraviesa. dolor, ¿no? La vergüenza es algo que Sí. nos atravesó a todos en algún momento, en los comienzos de esta lucha. Cada padre ha sentido no solamente vergüenza, sino mucho miedo, queda con mucho pánico. Porque imagínate que, digamos, ante la situación de una denuncia, lo primero que cabe, para cualquier proceso protocolar prácticamente, en el 99% de los casos, es una perimetral. Entonces, uno lo que menos quiere es volver a entrar en una perimetral, Claro, ¿no? porque eso genera, ni más ni menos, que la revinculación se siga, digamos, retardando. Entonces, claramente que uno se somete a un debido proceso, se ajusta a derecho y se porta como un soldado más que Claro. nunca, porque su intención es recuperar desde el amor, o sea, la lucha desde el amor, volver a recuperar a su hijo, ¿no? Nosotros tenemos muchas, respondiendo un poco a tu pregunta, al principio tal vez eran más varones que mujeres, por esto que tiene que ver con algo de lo cultural, de la Sí, coyuntura, de de lo que yo hablaba al principio. claro, la separación, se va el hombre en la Por casa. eso les preguntaba al Pero ahora principio, no, Lo de los ahora- jueces. Ahora estamos teniendo muchísimas mamás y abuelas impedidas. Y lo que está pasando también como fenómeno es que el resto de las mujeres se está volcando mucho a la lucha, ¿no? Hay muchas amigas, o sea, la verdad que yo soy amiga de toda la vida, tengo un amigo que está pasando por lo mismo y digo, no, Esto yo es voy injusto. yo voy a estar Claro. por él, porque yo lo conozco, sé cómo es. Claro. Y quiere claro. pasar tiempo con su hijo como lo viene pasando desde hace 9 años. Entonces, bueno, esta participación se está dando cada vez más. Y lamentablemente también hay muchas mamás impedidas ahora. Estadísticamente, Es terrible, pero es verdad. Hay muchas mujeres en esa situación, ¿eh? Y que por esta cuestión del miedo, de la vergüenza, Sí. no se animan a accionar. Por eso decimos que nosotros tenemos que luchar juntos. O sea, lo que decía Adriana al principio de la grieta, o sea, este es un tema que nos convoca a todos por igual. Es el momento de decir, basta, nosotros nos tenemos que abrazar en esta lucha. Claro. Más que nunca. Primero porque tenemos la misma perspectiva. Y segundo, por lo que te decía antes, detrás de cada varón, ¿no? Por ejemplo, una denuncia o algo que Sí. hace que se separe al hijo de un papá varón, un papá. Detrás de ese varón, ¿sabes qué queda? Queda una tía que tampoco lo puede ver nunca más, lo puede llevar Una al parque de la familia ciudad con sus atravesada. otros sobrinitos, o sea, con los primitos de ese nene. Queda una abuela que nunca más va a poder ver a ese nene hasta que el padre no tenga el vínculo. O sea, hay los tíos del corazón. O sea, ¿quién no tiene los mejores Sí, amigos de sí. tus papás que son tus tíos del corazón? Toda una familia queda amputada. Exacto. sí. A ver, no hay cifras ni estadísticas oficiales porque, como te decía anteriormente, el Estado tiene una gran deuda y en función de eso, digamos, no abarca con seriedad esta problemática, con lo cual no quiere ni le interesa sacar una estadística oficial. Te puedo decir la extraoficial. Infancia compartida, hay un 40% de mujeres con impedimento, obstrucción de vínculo y, digamos, como resultado o como víctima de esta problemática, y un 60% hombres. Ahora vos fijate, una pregunta que nos hacemos también. La madre que está ejerciendo, o el padre que está ejerciendo, ¿por qué decimos que no es una cuestión de género? ¿Y por qué hablamos de perspectiva de familia? Sí. Impedimento u obstrucción de vínculo y su hija es una mujer. Digamos, digamos, si hablamos de género, la víctima de esta situación no deja de ser ni más ni menos que una mujer, que es su propia hija. Claro. ¿Está bien? No, y no hablemos del uso malicioso de la justicia. A ver, ¿Qué sería el uso malicioso? el uso malicioso de la justicia es, se muere, clarito lo digo, Sí. se muere una mujer cada 30 horas porque la justicia está desbordada. Entonces, si sos hombre o si sos mujer, no ocupes un lugar en la justicia haciendo una denuncia por bronca o porque querés impedir el vínculo con tu hijo, que es mentira. Es fácil y corto. Tenemos una justicia que está desbordada, reconocido por los funcionarios, Sí. a cargo hoy de todas las dependencias, de todos los colores, depende de la región que te toque.
reconocen que la justicia está desbordada, fácil. No desbordemos a la justicia con mentiras, con calumnias, con injurias, porque eso es el uso malicioso de las herramientas que van en contra de la verdadera víctima. O sea, acá lo podemos unir perfectamente. Por eso digo, estamos a favor de la perspectiva de género, a favor de la violencia, no violencia a ningún género, pero por sobre todas las cosas, estamos en contra del letargo en el que está hace años la justicia y que provoca esto, porque como no le encontramos la solución, hemos encontrado equidad social, hemos encontrado paridad en muchos en sectores del Estado y en las empresas y en el rol social, pero no pudimos evitar lo que está pasando con relación a la violencia. ¿No será por esto también? ¿No será porque no ponemos la mirada en el buen uso de la justicia y la rapidez? Sí, ni más ni menos. El uso de temerario de las herramientas jurídicas a través de denuncias malintencionadas le está quitando ni más ni menos dentro de todo el sistema judicial el buen uso que se puede hacer a las verdaderas víctimas de violencia de género o violencias o víctimas en general de violencia. ¿Qué tal, Carlos? Acá tengo una pregunta desde el fondo. Sí. Y me quería preguntar justamente sobre esto, porque hace un rato lo mencionaron, el tema de las falsas denuncias, bueno, o denuncias malintencionadas, dijiste recién. Ahora, ¿cómo hacen ustedes desde la organización para distinguir? Porque la existencia de falsas denuncias, está bien, existen. Ahora, ¿cómo saben ustedes? ¿Cómo hacen para distinguir una falsa de una real? Nosotros no distinguimos si es verdadera o falsa. Sí. Por eso, como dije hace un rato atrás, nosotros no nos ponemos a favor o en contra de ese padre que se acerca a la agrupación diciéndole sos culpable o inocente. Nosotros vamos por los derechos de ese niño que quedó envuelto en ese proceso judicial. Ahora, te puedo decir que sí, hay una gran estadística de muchas de esas denuncias que forman parte del limbo, porque quedan sobreseídas por falta de mérito, se archivan. Hay un 80% de todas las denuncias que verdaderamente terminan en la nada, ¿bien? Con lo cual se genera la revinculación y se genera la revinculación exitosa. Otras tantas, por supuesto, la sentencia habla por sí misma, o sea, culpable o inocente por ese delito. Pero hay un limbo muy grande de un gran porcentaje de todas estas denuncias que quedan sobreseídas por falta de mérito, que quedan archivadas, que ni siquiera siguen esa instancia, ¿está bien? Con lo cual, digamos, si hay revinculaciones a futuro y ese padre o esa madre que fue impedido durante tantos años, esa denuncia que originó, vuelvo a decir lo mismo, lo único que se te pretendió en la justicia, sabiendo el colapso judicial, es ganar tiempo. ¿Cómo fue laburar en la cuarentena? Sobre todo al principio, ya va a ser un año de que se dictó la cuarentena más estricta que conocimos y ahí hubo muchas situaciones particulares que nunca habíamos vivido en nuestra historia. Bueno, acompáñame porque vos sabés más de esto, pero la cuarentena creo que a nosotros en realidad nos impulsó un poco más. No sé si se dieron más casos en cuarentena o se expusieron más o se exacerbaron más. Yo te voy a comentar un dato para que te des una idea. Infancia Compartida nace justamente al comienzo de la cuarentena. O sea, los que militamos en esta lucha y en esta problemática tenemos más antigüedad. Necesitábamos tener una expresión, una forma distinta. El fondo de otras agrupaciones sigue siendo el mismo, el derecho de nuestros hijos. En un año se cumplió ya de cuarentena prácticamente, tenemos 10.000 integrantes, 10.100 integrantes dentro de la agrupación, ¿no? O sea, si bien la justicia está colapsada en situaciones normales, imagínate en tiempos de cuarentena donde la justicia quedó inactiva solo con, digamos, alguna habilitación por pedido de feria a cuentagotas, ¿está bien? Con lo cual, entendemos desde la agrupación, nada más, te diría, se hablaba de tareas esenciales, ¿no? De los médicos, que claramente en situaciones de pandemia y de salud así lo eran. Ahora, vos fijate un Estado que no tenga una justicia funcionando. La anarquía misma, ¿verdad? Nada más esencial que el trabajo de la justicia para resolver estos conflictos. Ahora, ¿quién le va a explicar a nuestros hijos que quedaron un año de inacción en los procesos judiciales de familia, justamente por no considerarse esencial la tarea judicial? Un caso personal, autorreferencial. Estuve esperando 8 meses en tiempo de cuarentena para que el cuerpo
digamos, interdisciplinario de salud pública pudiera hacer un informe sobre la interacción de coparentabilidad en mi caso. 8 meses, 9 meses para solicitar un turno que además no fue en el centro de salud, sino después tuvo que ser motivado por acción privada para resolver solo un tema dentro del proceso. ¿Qué experiencias de otros países ustedes conocen o pudieron conocer a través de otras organizaciones de sistemas que funcionan mejor que el nuestro? Mira, hay derecho comparado que cada día nos estamos intentando educar y aprender. Yo soy representante, digamos, formo parte del directorio de Unión LATAM. Unión LATAM es una confederación o federación de federaciones internacionales que sumamos 30 países. Bien, yo soy, digamos, el director general de lo que es Sudamérica. Desde México para abajo estamos atravesados por la misma problemática, con sus detalles culturales, geopolíticos, etcétera, etcétera, pero básicamente está relegada la niñez en todo lo que es América y, por supuesto, el paradigma, digamos, de lo que es Europa, España. En España una mujer denuncia y le pagan 400 euros. O sea, y España lamentablemente está sufriendo un flagelo terrible, enorme, en lo que tiene que ver justamente el impedimento de contacto y la obstrucción de vínculos. Perdóname que haga un dato de color en esto, ¿no? Cuando él introduce esto de lo que le pagan a una mujer en España. Tenemos que también tener en cuenta que acá estamos hablando de mujeres que han obstruido el vínculo con otra mujer. Es decir, tenemos un caso de una mamá que no puede ver a 2 de sus hijas porque quien le obstruye el vínculo es otra mujer. No tiene ningún fundamento para obstruírselo, más que la manipulación que ejerce sobre la cabeza de esas criaturas y un juzgado que no actúa, que no se mueve. Esas dos combinaciones que parecen nimias, esas dos combinaciones hacen que una mamá, a manos de otra mujer, esté impedida de ver a sus 2 hijitas. Pero ahora esta mujer tiene algún tipo de vínculo con el chico, con esta, no sé, con esta. Es la abuela. Es la abuela paterna. La abuela digamos, paterna. La abuela paterna. ¿no? Es la abuela paterna. La abuela paterna. Exactamente. Para cerrar el tema del derecho comparado, nosotros hemos analizado, por ejemplo, normativas y protocolos de otros países, y una de las propuestas que acerca Infancia Compartida a la esfera pública tiene que ver con la activación de protocolos de la inmediata intervención de un cuerpo interdisciplinario apenas se, digamos, activa o dispara una denuncia en contra de otro progenitor. ¿Por qué decimos esto? La intervención inmediata, cuando al juez le llega la denuncia, básicamente es la denuncia seca, en un papel. Con lo cual, lo que nosotros entendemos es que nada mejor que en ese mismo instante, porque además interpretemos algo anterior, no sabemos que quien esté denunciando o quien está haciendo la denuncia sea una persona verdaderamente sana. Entonces, si se activa el protocolo, como se viene haciendo, que se pone una perimetral hacia la otra parte, el niño queda bajo la custodia de una persona, podemos interpretar que en algunos casos insana, o sea, en la desprotección total. Volviendo al tema del cuerpo interdisciplinario, lo que le llega al juez, juntamente con la denuncia, bien, es un examen acabado, exhaustivo, de la forma que interactúa la familia, cómo se relacionan, de dónde viene la violencia, si no hay violencia, se lo escucha al niño, con lo cual ya le damos y nos adelantamos para que el juez pueda direccionar esa investigación y poder tener justamente una orientación de ese expediente. Y te digo, ni siquiera esto, digamos, genera un costo. No le genera un costo presupuestario al Estado, a la digamos, corporación jurídica, a nadie, porque el cuerpo interdisciplinario existe. Lamentablemente existe a partir del 2º o 3er año dentro del proceso. O sea, que llegamos al 3er año ya con un desgaste emocional, físico, económico, con un chico obstruido, ¿está bien?, durante un tiempo enorme. Digo, es cambiar las piezas del lugar, nada más. Ni siquiera esa inteligencia, ¿no? No, y la celeridad, porque nosotros no estamos en contra de una medida cautelar. Al contrario, ante una denuncia queremos que la violencia verdadera se denuncie. Queremos que se ponga una medida cautelar, porque ante la duda, hasta que el juez pueda involucrarse en el tema, está bien, pero no puede tardarse 7 años en tomar esa decisión. Hoy salió la noticia de que se creó o se aprobó, dame un segundo, el registro de inacción judicial, ¿no?, ante las denuncias de violencia de género. La verdad que para niñez está buenísimo. Ojalá que alguien nos escuche, ¿podemos copiar esto?
la inacción judicial para los casos de niñez. Estaría bueno que tal vez en algún lugar haya alguien escuchándonos y pueda levantar también la bandera de la niñez. O sea, nosotros queremos sumar. Nosotros no suscribimos a ninguna grieta, nosotros nos abrazamos y sumamos. En virtud de lo dicho por Marita, esta lucha en realidad no debería tener ningún tipo de grietas, porque lo que venimos comentando no es ni más ni menos que tiene que ver con la defensa y lucha por los derechos del niño. Nosotros no estamos levantando el pulgar o bajárselo a una madre por ser madre y por ser mujer, o bajárselo o levantárselo a un padre por ser padre y porque sentimos empatía porque soy hombre. O sea, a mí me importa nada el padre, ¿bien? A mí me importa el contexto del niño y que ese niño pueda tener una respuesta eficiente y eficaz y que no le robemos la infancia, ¿bien? Dentro de esta infancia judicializada, donde ni siquiera un psicólogo se le ofrece. A un niño que queda envuelto en un conflicto, donde no, de un día para el otro, básicamente, no ve más al padre o no ve más a la madre, ¿cómo no puede tener una contención emocional, psicológica, profesional? Bueno, los profesionales de la salud tienen que también estar muy comprometidos con esta temática. El profesional de la salud que interviene en la vida de un niño, las trabajadoras sociales, los psicólogos, son profesionales que a la hora de atender a un niño tienen que tener mucha responsabilidad y poco miedo. ¿Sí? Esto que decías vos, que percibís vos, es real. Y el miedo atraviesa a todo el mundo. Al papá que fue injustamente o a la mamá denunciado alguna vez ya quedó con miedo. Porque ¿sabes qué pasa? Las perimetrales lo cumplen la gente buena. La gente honesta cumple la perimetral. El violento va y mata. No le interesa la perimetral. Entonces, no nos olvidemos, así como instamos a los papás, a las mamás, a las mujeres, a los profesionales que intervienen en la vida de un niño, que no tienen que tener miedo cuando ven esto, cuando ven que uno de los dos progenitores está metiéndose en el vínculo de ese niño con el otro y con la familia extendida, que ni más ni menos es la vida para ese nene, la identidad. Esto es una cuestión que atraviesa hasta los derechos humanos. Tiene que ver con la identidad. ¿Cómo se construye la identidad? Con los lazos vinculares. Lo que pasa que es como dijiste vos, es invisible. Pasa para los demás, pasa tan lento, y para nosotros, para nuestros hijos, para las mamás que nos duele, para las tías que lloramos cuando son los cumpleaños, es tremendo. Es terrorífico. Por eso los profesionales de la salud tienen que estar muy atentos, perdóname con esto solo, y perder el miedo. Perder el miedo en los informes, perder el miedo a la hora de actuar como corresponde y a estar muy atentos a esta problemática. Ahora uno se imagina que esto pasa quizás en las clases bajas, donde la mujer o el hombre no tienen tanto conocimiento de los reclamos. Pero esto atraviesa todas las clases sociales. Toda la sociedad entera. Y toda la educación, el posgrado que puedas tener. Es increíble. Y a veces uno se queda asombrado porque dice, no puede ser, cómo esta persona no denunció esta situación, porque tiene conocimientos, porque es una persona de mundo, y lo que pasa que el meollo de la cuestión para mí sigue siendo el miedo. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Que por ahí en las clases sociales más altas se tiran con dardos más potentes. Claro. ¿Sí? O tienen mayores recursos. Para lo que no es poco, porque no es poco. Emocionalmente, No es poco. yo el otro día hablaba con un padre que era changarín, digamos, de una estación de estacionamiento, de un garage. Sí. Y el pibe ni siquiera tenía la posibilidad de pagarse un abogado, Claro. ni siquiera tenía la posibilidad de poder tener una contención psicológica, ¿está bien? Por eso también hay muchos suicidios, hay padres que se han suicidado en la desesperación, que le han mutilado el alma. Bueno, eso sí, en la cuarentena vos que preguntabas cómo veíamos la incidencia, y nosotros por lo menos, o sea, no a nivel estadístico porque no podemos, pero desde infancia compartida interna hemos tenido casos de suicidio directamente en cuarentena. Sí, a ver, es literal lo que te estoy diciendo, no es fue amarillista, disruptivo, ¿no? Fue disruptivo el de separarse, o sea, seguramente había una estructura previa, pero el separarse de ese hijo, los casos que yo conocí, si no recordás otros, son de papás. Sí. No son Padres de atrás. que Son papás. por no papás. poder a sus hijos. Sí, porque, a ver, uno siente... Dato realmente escalofriante, diría yo, ¿no? Pero, a ver, uno siente que le están secuestrando todo, que están secuestrando a su hijo, porque por más que quede con la progenitora o con el progenitor, es algo absolutamente compulsivo, y uno siente una impotencia realmente. ¿Qué me está pasando? Claro. Y todos hemos pasado por alguna situación
a ver, si esto no te afecta emocionalmente, entonces ¿qué? Con lo cual, todos hemos pasado por una situación miserable desde lo emocional. No, y en algunos casos han perdido el paradero directamente, porque algunos papás, varios, tienen la posibilidad de saber dónde vive su hijo, pero hay otros que han perdido el paradero directamente. La mamá o el papá cambio. se lo llevó Y nunca más. cambia de jurisdicción. Cambio de muy centro de común. vida, cambio de centro de vida. Para hacer un vericueto judicial, seguimos utilizando maliciosamente la justicia, ¿no? Abren expedientes por todos los juzgados y encima los juzgados los permiten. Porque vos decís, pucha, este ciudadano está equivocado porque abre expedientes en 20.000 juzgados para seguir entorpeciendo el vínculo padre-hijo, pero hay una justicia que se lo está permitiendo. Y en esto que vos decías, de que atraviesa toda condición humana y social, es textual. Y te digo, nosotros tenemos un montón de famosos que están denunciados por distintos delitos Sí. y que no, digamos, no pueden hacer público su situación, primero por la condena social inmediata, porque acá se invierte, digamos, el principio constitucional donde todo hombre o mujer es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Acá ya sos culpable. Claro. Tenés una denuncia por, digamos, proceso familiar, ya sos culpable. Sí, sí, es Después verdad. demostrar tu inocencia. Ujú. Ahora bien, Es verdad. Todo inverso, es verdad. se invierte la carga de la prueba, ¿no? Sí. Por otro lado, quedan eliminados de lo que puede llegar a ser su fuente de trabajo. Imagínate, no sé, un periodista, que los hay y los tengo. Un funcionario público de la fuerza pública, ¿está bien? Que es denunciado por esta situación. Al hacer público su caso, absolutamente queda desterrado de lo que puede llegar a ser el mundo laboral a la cual pertenece. Es verdad, es verdad. Bien, entonces por eso esto invoca muchas veces al miedo, al temor, a la depresión. Uno queda circunscripto a una realidad que no es natural, que es, le han arrancado a su propio hijo y que encima el refugio donde uno va a buscar una solución y una respuesta, sabes que te garantizan 5 años de proceso. Es verdad. Mínimo. Cuando Promedio. Cuando dijiste famosos y cuando estás hablando de hijos, me hizo acordar, en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, hay un ciclo que estamos llevando adelante que se llama Atrapados, con personajes de nuestra cultura, en este caso son actores, Sí. la mayoría. Está Damián de Santos, a quien le agradecemos muchísimo porque a mí me pegó en el alma ese relato. El de Gastón Recondo también habla de la disociación. Cuentan en primera persona cómo sufre un hijo, es la perspectiva de hijo, porque en ese momento Damián de Santos, Gastón Recondo, Rolly Serrano, Cecilia Dopazo, son adultos que en ese momento, cuando están relatando, hacen como una regresión, vuelven a aquel momento y te cuentan lo que sintieron como hijos. Y te puedo asegurar que vas a llorar. Te Sí. puedo asegurar que te vas a emocionar, que vas a llorar. Lo voy a ver, Lo voy a buscar y lo voy a ver. Es un aporte cultural Porque y es un educativo. También tenemos el aporte de Marcelo Severio, que es un psicólogo prestigioso, que también nos da toda su sabiduría y está excelente escucharlos. Pero bueno, con respecto a lo que tiene que ver con los hijos, no se lo pierdan porque es conmovedor y habla de lo legítimo que es esta lucha. Lo voy a Y buscar. además vos te das cuenta de la veracidad de ese relato, ni más ni menos, porque constantemente es como que están apelando a esa memoria emotiva. Claro. O sea, ellos hablan digamos, de lo más genuino que le pasó y cómo ellos lo transitaron, ¿está bien? Que tiene que ver con eso que no se olvida nunca, que tiene que ver esa memoria emotiva. Totalmente. El detalle de esa memoria emotiva, de lo que le pasaba a Gastón Recondo o a Damián de Santo cuando estaba con la madre o cuando estaba con el padre, cómo tenía que, digamos, modificar la misma, digamos, las dos caras de esa misma moneda, ¿no? Claro. Cómo estaban, digamos, envueltos en una situación que ellos no habían elegido, que ellos no querían formar parte de esa problemática. Sí, Gastón cuenta cómo él tenía que acomodar los cubiertos en la casa de Gastón Recondo. Sí. Cómo tenía que acomodar los cubiertos en la casa de su mamá y cómo tenía que acomodar los cubiertos en la casa de su papá y que él sabía que no se podía equivocar. Imagínate se llama así, disociación de la conciencia, cómo él tenía que ser de una manera Partirse en dos, digamos. exactamente, partirse Es que en un dos niño- para estar en armonía con quien dije antes que son las dos personas más importantes de tu vida cuando sos una criatura, tu mamá y tu papá. Terrible. Chicos, lamentablemente tengo que ir cerrando. La verdad, es un gusto tenerlos acá en el piso. La verdad, hemos aprendido Gracias. un montón. Yo creo que se me quedé sin batería, pero bueno, toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, nosotros también acá del estudio, ¿no? Aprendiendo mucho sobre este tema.
que espero que se pueda hacer mucho más visible, que lo de ustedes crezca muchísimo, para llegar a todos los rincones, porque hay muchos rincones todavía en la Argentina donde ni siquiera saben que estas cosas se pueden solucionar, o por lo menos tener contención dentro de un grupo, y que hay un montón de gente que la padece, que no es uno solo. Sí, si te están escuchando de Misiones, ojalá que que nos busquen en las redes Dale. y que sepan que esas mujeres tienen una contención acá también. Muchísimas gracias, chicas. Al contrario, gracias a ustedes.